aprobaciones similares usando datos de la misma encuestadora, pero la verdad es que son bastante coincidentes con Ipsos, con CPI. Entonces, eso nos da dos lecturas importantes. La primera, creo yo, es que sí, pues esto aparentemente no da más, es una situación complicada, compleja. No recuerdo una situación similar en la cual los dos principales poderes del Estado tuvieran tan baja aprobación. O era uno o era otro. Exacto, ¿no? Aunque con Toledo el Congreso tampoco era boyante, pero estaba un poquito mejor, estaba un poco más por encima de la línea de flotación. Pero lo segundo, y me parece mucho más preocupante, es que creo que tanto el Congreso como el Ejecutivo ya se dio cuenta de que eso no implica nada, ¿no? O sea, de que pueden estar viviendo o sobreviviendo o manteniendo el statu quo. O sea, no se preocupan por mejorar en las encuestas. Nada. O sea, la presidenta puede tener, digamos, la capacidad de irse a Nueva York a decir todo lo que dice y eso no le preocupa. Y ahí estamos hablando de un proceso de repercusión, no solo nacional, sino internacional. El Congreso puede hacer todo lo que está haciendo y no le preocupa si eso tiene aprobación interna o no tiene aprobación interna. La pregunta es, ¿y por qué no les preocupa? Porque creo que se han dado cuenta, primero, de que la capacidad que tiene la sociedad civil que son los que podrían hacer algo para poder cortar esos circuitos, es cercana a nula. La sociedad civil, o entendida como la sociedad organizada, está menos organizada de lo que su nombre lo dice. Pero, ¿y qué pasó? Porque los cuatro suyos, después las movilizaciones tremendas a favor del Tribunal Constitucional durante los 10 años de gobierno de Montesinos y Fujimori, lo último, lo ocurrido en diciembre y en enero últimos, que dejó un saldo trágico de cerca de 50 personas asesinadas. ¿Qué pasó? Primero, que yo creo que hay una suerte de desesperanza aprendida. Este es un término desde la psicología que se trae, digamos, al análisis social, que tiene que ver con, ok, yo ya agoté mis opciones, salí acá, y lo que tenemos siempre es peor. Lo que tenemos siempre a nivel de representación logra hacer que esa indignación vuelva a repetirse. O sea, nos ganó la desesperanza como país, como población. Yo tengo absoluta sensación de que va por ahí. ¿Y no será la falta de líderes, falta de gente con capacidad de convocatoria, gente que sintonice con las necesidades del país? Pero creo que una cosa tiene que ver con la otra. Esa desesperanza aprendida, esa sensación de ya no hay más, implica que la gente no quiera asumir esos activos y pasivos que tiene el compromiso social y político. Por lo tanto, uno dice, ¿para qué me voy a meter, invertir mi plata, mi tiempo, mi esfuerzo y mi reputación? Porque basta que uno diga, yo estoy a favor o en contra de X y lo publica en una red social y le saltan a la vena. O sea, si uno no tiene el carácter para eso, es muy complicado. Entonces, no es solo falta de liderazgos, sino que falta de capacidad de poder articular esos liderazgos en función de algún interés mayor, ¿no? Creo que no hay las condiciones dadas para que alguien diga, oye, yo me compro este pleito. Por otro lado, hay una suerte de enclaves, me gustaría llamarlos ideológicos, pero son más programáticos, ¿no? Un montón de gente, por ejemplo, con el gobierno de Castillo, desastroso, sí, destruyó la carrera pública. Empezando por los medios de comunicación. Comenzando por ahí, pero hubo una serie de 3 o 4, digamos, iniciativas ciudadanas que fueron interesantes, ¿no? Algunas por revocatoria, otras por otro tipo de temas, pero fueron interesantes a nivel de propuesta. Pasamos al gobierno de Boluarte, que tiene las mismas falencias que las de Castillo, a pesar de que haya gente que diga, no, es diferente. Yo no entiendo bajo qué lógica son diferentes, pero bueno. Y esas organizaciones, esas iniciativas como que se diluyen. El caso de las amigas de Otárola, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, eso. Luego tiene el caso que ya salió, me parece que anoche o ahora temprano, con el asesor presidencial que ha sido acusado de violencia doméstica, sí, un caso muy documentado. Entonces, uno dice, ¿dónde están todas esas organizaciones, propuestas y una serie de iniciativas ciudadanas? Y usted dice hartazgo, desesperanza. Sí. Y entonces, ¿cómo se explica
que donde va la presidenta en el Perú o la fiscal de la Nación, para mencionar un segundo personaje, o algún otro ministro del gabinete, les dicen de todo en las calles, les lanzan huevos, les gritan, pancartas, etcétera. Incluso cuando se va fuera del país, en los Estados Unidos, y hemos visto lo que ha pasado con la presidenta. ¿Cómo se explica eso entonces? Porque, si nos ganó la desesperanza. Exacto, pero hay la sensación de que todo es malo. Ojo, que tampoco estamos hablando de movimientos extremadamente masivos, ¿no? Estamos hablando de una población que sí está indignada, que sí está movilizada, que sí está, pero que no es una población masiva, ¿no? Estamos hablando de 100, 200, 300 ciudadanos que se organizan y lo hacen. Pero eso, digamos, ahí sí, digamos, concedo que no es algo que pueda poner en jaque, digamos, a un gobierno. Creo que falta articular todas estas voces, digamos, distintas. Un articulador, o sea, un líder. Una lógica articuladora. Lo que le decía. Pero el problema con eso, Rodolfo, que uno puede ver tranquilamente haciendo seguimiento de todo lo que ha sido el proceso de protesta, es que uno dice, ok, vamos a protestar, ya, pero por nueva constitución, no, por nueva constitución no, por nuevas elecciones, ya, pero nuevas elecciones con libertad de Castillo, no, libertad de Castillo no, sino por el no al... Pero eso es falta de liderazgo, pues. Sí y no, ¿no? Porque cuando hablamos de liderazgo, siento yo que estamos particularizando demasiado un espacio en el cual el movimiento social en general no encuentra vasos comunicantes, no encuentra un espacio. Para mí es suficiente decir, este gobierno no va más, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, debería ser un enemigo común, para decirlo. Que fue en la Marcha de los Cuatro Suyos lo hubo, por ejemplo. En el movimiento grande que hubo contra Merino lo hubo, pero acá no. Y podemos hacer un paralelo entre lo que pasó con Merino y lo que pasa con Boluarte, y tenemos 58 muertos más con Boluarte. Merino hubo dos lamentables fallecidos, y eso fue suficiente para articular la necesidad de que Merino saliera. Con Boluarte no pasa eso, porque después de Merino llegó Castillo y después llega Boluarte, y uno dice, realmente tengo que salir, exponerme y para que luego haya un proceso en el cual pase esto. O sea, Castillo dejó sin piso a la gente. Yo creo que Castillo, el fenómeno Castillo, porque no es solo Castillo, es Castillo con el Congreso que le tocó enfrentar, y en general con el proceso de elección, de representación que tenemos, fue demasiado, Salíamos de pandemia, tuvimos la oportunidad de generar un espacio distinto y lo único que hicimos fue destruir todo eso. ¿Tenemos líderes actualmente? ¿Usted podría mencionar a 2, 3 o 4? No. Yo no. El otro día hice ese ejercicio y pensaba, ¿quién podría ser una voz articuladora, una voz convocadora, convocante, alguien que pudiera sentarse y decir, vengan, una figura, pienso en alguien tipo Paniagua, tipo, ¿no? Los últimos, digamos, convocantes, que hemos podido tener, y la verdad es que no encuentro absolutamente a nadie. Pero eso tiene que ver también con la radicalización de un discurso de todos lados que nos lleva a ser incapaces de poder sentarnos y conversar con alguien, ¿no? Entonces, siempre cuando aparece alguien, lo primero que hacemos es buscar sus falencias antes de saber si es que en la diferencia puedo encontrar algún tipo de espacio común. Eso creo que ha cambiado también. ¿Quién tendría que asumir la responsabilidad o quiénes de este contexto? No estoy hablando del gobierno ni del Congreso, sino la falta de articulación, para decirlo de algún modo. Es que no podemos dejar de ver lo que el Ejecutivo y el Congreso han ido haciendo a través de procesos que han tomado 40, 50 años. ¿Cuál ha sido o es el comportamiento de las derechas y de las izquierdas actualmente en el país? Es que esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que la derecha y la izquierda como respuesta programática, ideológica, como manera de... Se supone que eran los llamados. Se supone que sí. Eso nos lleva al mundo de los partidos políticos. ¿Qué partido político realmente ideológico existe? Además del APRA, creo que ninguno, ¿no? Acción Popular, por Dios, o sea, eso es cualquier cosa menos un partido político. El APRA tiene serios problemas entre internos de poder plasmar algo, pero yo sí... ¿El APRA o el alanismo? El APRA.
Justamente eso Está hablando es del importante. APRA que ya está registrada en el Jurado Nacional de Correcto, Elecciones. Ese es el alanismo, dicen algunos. En términos de liderazgo, pero en términos de base, ya hay voces dentro del APRA que llegan a cuestionar eso. ¿Ah, sí? No sé si serán hegemónicas, pero mientras... ¿Que están dentro del APRA? Que están dentro del APRA. ¿Puede mencionar algunos nombres? No, O sea, no, porque no son voces conocidas, son gente que empieza a articular a través ¿Son de jóvenes bases. o veteranos? Jóvenes. Pero eso no sabemos si Porque va a fuera tener- del APRA hay varios, ¿no? Varios grupos. Hay un montón, Ahí está. pero... Por ejemplo, hay uno que lidera Jesús Guzmán Gallardo. Así es, pero el APRA ha sido un partido que ha tenido miles de divisiones a lo largo de su historia. Recordará a Townsend, ¿no? El conflicto mayor, Townsend-Villanueva, ¿no? Que Otro fue nivel, otro nivel. pero fue una decisión del partido. Hoy día no hay tanto eso, pero sí hay voces que generan un proceso de renovación. Todavía no cogen liderazgos, no cogen responsabilidades, pero ahí está. Pero en todo caso... le entiendo como que el APRA, digamos, por la grandísima experiencia que tiene, tantos años en el partidor, etcétera, es el llamado, digamos, a tomar un protagonismo muy particular en el país, en el contexto que estamos viviendo. Dios me libre de expresar algo así. ¿Eso le entendí? Sí, no, yo lo que traté de decir es que el único partido real que existe, siento yo que es el APRA, como partido. Después, los últimos movimientos que han aparecido, incluyo a Fuerza Popular, que como movimiento es disciplinado, pero que se basa fundamentalmente en la lógica de la defensa de un líder, en este caso Keiko Fujimori, y de aglutinar en torno a ellos a personas extremadamente cuestionadas. Luego uno puede tener al vizcarrismo, ¿no? Que es articulado en torno a una persona, que es Vizcarra. Y en general eso es lo que hemos tenido a lo largo de la reciente historia del Perú, ¿no? El mismo Perú posible, con Toledo, ¿no? El último gran ejercicio democrático que se tuvo, que fue la marcha de los Cuatro Suyos y el ascenso al poder de Alejandro ¿Y cómo Toledo. terminamos los peruanos con Toledo? Defraudados totalmente. Totalmente, ¿no? Y aún así no fue ni por asomo una situación parecida a la que vemos hoy día, ¿no? Humala, ¿no? El Partido Nacionalista, eso no es, o sea, es el partido humalista, es el partido toledista, es el partido vizcarrista, y eso no representa nada. Entonces, si no tenemos la posibilidad de que la idea que nosotros traemos acá, al presente, sea representada en acciones de gobierno y que solamente nos dejamos llevar por personalidades que aglutinan gente porque tienen carisma o porque, en fin, tuvieron un gobierno que a la gente no le pareció tan malo, pues eso no es liderazgo justamente, ¿no? Pero mientras tanto seguimos en una zozobra terrible, permanente, ¿no? Parece no tener fin. Así es. Seguiremos a la expectativa. Mauricio, ha sido muy amable. Muchas gracias. De ocurrencia. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ha sido Mauricio.